pero de repente llegamos a la tercera y vemos que ha pasado justo lo contrario. Justo lo Ya. contrario porque para intentar, o sea, sí que parece que te lo plantean como que el presidente ha dado un poco ese pie a torcer, metiendo a Bestia en el gobierno, cómo hay ciertas cosas que parece que van un poquito mejor, pero ves que realmente esa poca tolerancia no ha desaparecido, porque ellos están trabajando en secreto en la cura mutante, que es lo que desata toda la película, y claro, evidentemente esto desata un caos enorme en la comunidad mutante, y, o sea, me parece curioso, ¿no? De eso de decir, sí, sí, vamos a hacer la paz, pero 2 segundos y luego que te den por saco, Sí. ¿sabes? Y bueno, ya hablando un poco de esta película, a ver, voy a hablar un poco intentando defenderla, ¿vale? O sea, A mí no me recientemente, parece hace tan unas... mala. Sí, o sea, hace unos meses me la volví a ver y, a ver, sí, tiene sus cosas, evidentemente, como adaptación de lo que sobre todo, digamos, Pretendía ser. la... Sí, o sea, sobre todo, más que por ejemplo lo de la cura mutante y tal, centrándome en la adaptación de Fénix Oscura, es una mierda. O sea, no tiene nada que ver, es una cosa totalmente Sí, distinta, no, de esa parte pero no se si... salva nada. Claro, claro. O sea, de ahí como adaptación es horrible. Pero si nos vamos a lo que de verdad importa, que es como película y la trama que nos están contando de estos X-Men, con su propia versión del Fénix Oscura y con lo propio que ellos están viviendo, me parece que va bien, me parece que sí, evidentemente tiene fallas. Por ejemplo, yo creo que es imperdonable, tú vas a estar de acuerdo y yo creo que muchísima gente va a estar de acuerdo en que lo que pasó con Cíclope es terrible. O Ya. sea, yo creo Claro, que porque encima quitarlo de venimos. esa forma... Sí, Venimos Didi. de. No, que digo que venimos de dos películas en las que sí, que lo vendo Profesor X y Magneto, pues muy importante. Pero en cuanto a adaptación del resto de X-Men, sobre todo Cíclope es Sí, muy perjudicado, porque sí que es verdad que Jean Grey y Tormenta en la segunda tienen más protagonismo y son más importantes. No a lo mejor son las mismas versiones de los cómics, pero no están mal. O sea, son sí, no, y de decentes. hecho yo te diría que Y, Tormenta en esta tercera está muy bien. O sea, Tormenta sí, en la tercera toma mucha fuerza. pero, o luego, por ejemplo, Pícara en la primera, que sin ser tampoco la misma versión de los cómics, que pierde muchísimo en comparación con, o sea, Sí, de la hecho, del cine. O sea, pero luego en Pícara la habría que segunda y en la tercera comentar. pierde mucho también. O sea, Sí, Pícara habría que comentar el tema de que básicamente es un personaje combinado. O sea, Pícara sí, en para esta quien no lo saga, sepa. sí, para que no lo sepa, o sea, tomaron de base dos personajes principalmente, ¿vale? Uno sería Pícara y el otro sería Kitty Pryde. Básicamente es lo que hicieron. O sea, tomaron muchas de las cosas de Kitty Pryde y se lo pusieron a Pícara porque, como podréis, o sea, ya no yéndonos ni tan siquiera a los cómics, o sea, los que hayáis visto la serie original de los X-Men o la de X-Men 97, habréis visto que el personaje de Pícara de las películas no tiene nada que ver con el personaje que habéis visto ahí, Sí, porque porque no son puede completamente volar, no distintos. tiene super fuerza. Sí, sí, la actitud también es totalmente diferente, que no estoy diciendo que la actitud de Pícara sea igual a la de Kitty, porque tampoco, o sea, Sí, es Kitty una es Dios, mezcla rara. es Dios. Es una mezcla rara, una versión así extraña que salió, pero sí que como que intenta mezclar un poco ese concepto, sobre todo con el concepto de, o sea, yo creo que de Kitty cogieron mucho el tema de ser la niña, de ser esa protegida de Sí, los la más X-Men, joven de la los niña, X-Men. la niña pequeña a la que tienen que proteger, es un poco ese concepto. Y bueno, ahí está. Que de hecho en esta tercera película tiene la trama de que quiere dejar de ser mutante. A ver, yo sé por dónde iban. O sea, me A mí me parece, parece que está muy mal llevada. sí, me parece que el planteamiento, o sea, la idea no es mala, pero lo que tú dices, la ejecución, el cómo lo llevaron, uff, no. O sea, Y de hecho, yo creo además, que hay un capítulo de X-Men de los 90 que explica, o sea, sí, totalmente, o sea, lo de esta y de la película. primera temporada, de la primera temporada Sí, además. sí, que es que a ella la ofrecen el dejar de ser mutante Mm. y ella tiene, o sea, un debate filosófico con ella misma sobre si debe hacerlo, como si no, tal. Y escucha, o sea, es un capítulo que es que le da mil vueltas a esto. Sí, porque Pero bueno, además volviendo a intentar... eso es lo guay Sí, de X-Men y demás, y de personajes tan complejos como Pícara en los cómics o en la serie de los 90 en X-Men 97 y tal, que al final su poder, como es un poder, o bueno, o de algunos mutantes, ¿no? Que hacen daño a la gente cuando los utilizan, y en este caso además tenemos el componente de que es que si toca a cualquier persona en contacto de piel a piel, o sea, puede matar a esa persona. O sea, y es algo que sí, no puede controlar. O sea, pues ya tener el debate claro, de no puede tocar a nadie, de nunca va a poder tocar a nadie, ese rechazo. O sea, claro, al final de no tener una relación íntima con alguien, o sea,
pues es algo que la tortura continuamente. O sea, y a mí sí que es verdad que me parece un personaje muy bueno y muy complejo. O sea, sobre todo muy bien tratado en los cómics, en la etapa de Claremont, en lo que, a lo que me he leído, y en la serie de animadas de los 90, 97 y tal. Pero aquí es lo que tú dices, o sea, se desdibuja mucho y aparte luego te meten también ese triángulo amoroso entre Bobby Uf, y Kitty Pryde, en el que al final toma más protagonismo la relación de Bobby y Kitty porque Pícara se va casi toda la película y luego vuelve y al final ya se ha tomado la cura. O sea, te lo dejan ahí un poco entre medias. Luego tienes que en Días del Futuro Pasado, sí, teoría salía en la película, luego la recortaron, luego sacaron la versión esta que no salió aquí en España, al sí. menos, de el La Road Cut, Row Cat, sí. sí, el corte de Pícara, o sea, que es donde sale todo lo que pasaba con Pícara y tal, que yo nunca me lo he visto, pero que van Magneto y Bobby, o sea, el hombre de hielo, a rescatarla y tal. O sea, me parece que eso, que es una trama que se queda bastante inconclusa en la saga y que a mí me hubiera gustado verla finalizar porque al final fue junto con Lobezno de lo primero que se hizo en el cine de X-Men. O sea, y es algo que a mí personalmente me hubiera gustado que continuara, que se hubiera dado un cierto cierre. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ya, bueno, vas hablando un poquito de puntos buenos de la película. Es decir, que a mí personalmente creo que una de las cosas que mejor hicieron en esta película fue el dúo de Tormenta y Lobezno. Mm, Me parece que los dos, la verdad es que encajan perfectamente. Creo que tiene momentos también muy buenos. Yo creo que, por ejemplo, la supuesta muerte de Charles me parece increíble, o sea, me parece súper bonita. O sea, creo que está muy bien, creo que está una bastante pena que chula. Creo luego que la Magneto, cagaran. luego la cagarán, sí. Sí, pues ya aquí Creo empezamos con los que sinsentidos de la saga, o sea que sí, con el tema de que... creo que también Magneto también estuvo muy chulo en la peli. Solo hay un momento de Magneto que de verdad dije, esto no me gusta, de cómo la han reflejado. O sea, que fue el momento de cuando a Mística la disparan con la Ah, cura. ya. Claro, o sea, si tú realmente conoces a Magneto de los cómics, series y demás, Mm, tú sabes que Magneto o sea, hubiese desatado en rabia, o sí. sea, en ira total, Además, y hubiese ido en contra de todos los humanos, pero no hubiese abandonado a de Mística. hecho, Sin embargo, yo... aquí Bueno, la termina, deja dale, dale. tirada. O Mm, sea, la deja tirada y se mofa de ella incluso diciendo, ya. bueno, ya no eres una de nosotros, ya quédate ahí. Y, o sea, es el único momento que dije, en general Magneto me mola en la peli, pero ahí dije, Ya. hostia, muy Y mal. O encima sea, muy tiene mal porque este no es Magneto. O sea, habéis hecho el malo malísimo cuando no es así. Tiene ese inicio en la peli, bueno, la peli, de esa escena cuando o sea, para el camión y tal, que eso a día de hoy me parece una escena brutal todavía. Pero eso, Sí, yo sí, por sí. ejemplo, lo que quería comentar es que me estoy leyendo ahora mismo esta parte de los X-Men, o sea, de ya el año 10 más o menos de Chris Claremont guionizando a The Uncanny X-Men, que aquí en España os podéis reír de nosotros si queréis, a mí el nombre siempre me ha gustado, el de La Imposible Patrulla X, o sea, porque aquí X-Men hasta la llegada de las películas se conocía como Patrulla X, o sea, menos en las A mí, series tío, animadas y tal. nunca me ha molado mucho lo de Patrulla X, O la sea, verdad. a mí me O mola sea, en los yo soy de cómics, o los. sea, me molan los cómics, pero luego en las pelis y Yo series es sí que es que verdad no, que o les digo sea, X-Men, o sea, es algo raro, o sea, pero sí que es verdad que me mola. yo es que además yo es que crecí mucho, a ver, que yo crecí también con cómics y tal, pero por ejemplo, yo el primer cómic que tenía de los X-Men, sí se llamaban los X-Men, Ujú. que fue uno de Panini. Eh, y luego sí es verdad que yo, por ejemplo, crecí mucho aparte de con las películas, con la serie de los 90 y Sí, ahí ahí también eran decían los X-Men. X-Men. Bueno, Y claro, yo Ahí siempre decían que. X-Men, si no me X-Men, equivoco. sí, bueno, yo de Porque hecho hasta hace bien poco yo siempre le decía X-Men. ya, yo no, yo sí que es verdad que Pero. desde las películas, como yo empecé la saga de X-Men en el 2005, antes que sea la tercera, porque me vi en la tele X-Men 2 y yo me enamoré de la saga en ese momento. O sea, pues claro, tú imagínate, en esa época que teníamos Spider-Man y poco más en el cine. Pues Sí, poquita yo me leche, o enamoré, o sea. sea, me enamoré, yo no sabía ni que era Marvel, ni que era DC, nada. Y por eso Spider-Man y Lobezno son dos de mis personajes favoritos, gracias a las películas de Sam Raimi de Spider-Man y a las de Bryan Singer de X-Men y esta primera trilogía. Y pues, ¿qué pasa? Que yo decía al principio X-Men, pero luego, como en las películas decían X-Men, pues yo empecé a decir X-Men. Y pues llevo casi toda mi vida diciendo X-Men. O sea, A mí es porque que ya te digo, o ya si sea. digo X-Men me suena muy raro. Yo siempre le he dicho X-Men, lo que pasa que, claro, porque venía mucho de la serie. Mm, Pero es que ya te digo, yo leía los cómics.
Patrulla X. Y decía, uff, no. Es que, o sea, llámame los X-Men, llámame los X-Men, pero Patrulla X no me gusta. O sea, es Llámame esta como, por noche o ejemplo, apuntado. o sea, a mí, por ejemplo, a día de hoy, o sea, porque sí es verdad que tuve una temporada que sí que lo llamaba así, por ejemplo, yo a día de hoy sí que rechazo bastante el nombre en castellano de Deadpool. O sea, a mí Masacre, Ah, a día de hoy ya no me gusta. O sí, sea, es porque para verdad quien que no yo lo cuando... sepa, aquí en España, hasta la llegada lo mismo de las películas de Deadpool, Sí, sí, a sí, Deadpool justo. se le conocía y bueno, y actualmente lo mismo que pasa con X-Men y la Patrulla X, se le conoce como Masacre aquí en España, en lo que Lo es que los pasa es que cómics. En las películas no, con es Deadpool. Deadpool, con Deadpool me parece mucho más curioso que no hayan hecho el cambio en los tebeos. Ya, Básicamente porque, o sea, nadie, o sea, muy poquita gente, sobre todo gente lectora de cómics, son los que le llaman Masacre o ya. conocen el nombre de Masacre, pero incluso esas mismas personas, Ya dicen hablando Deadpool. mal y tal, todo el mundo dice Deadpool. Mm, Nadie se refiere a él como Masacre, que yo es lo que te digo, o sea, yo cuando empecé, pues allá en el 2010-2011 a leer Deadpool, yo evidentemente con los cómics que estaba leyendo y como conocía al personaje, yo le decía Masacre. Eh, claro, porque no le vas bueno, a de llamar hecho, Deadpool porque no se llamaba Deadpool en España. bueno, de hecho te voy a contar una anécdota. O sea, Ojo. yo empecé a leer cómics del personaje, pues gracias a un amigo que yo tenía entonces, ¿vale? O sea, vamos a remontarnos en la época en la que ser friki no era tan guay como actualmente, ¿vale? Anécdota O sea, time. vamos a recordar esos oscuros tiempos. Vale, pues a mí me daba mucha cosa hablar en público de cómics y tal. Inevitablemente, siendo friki que soy, soltaba cosas o estaba dibujando en público un Spider-Man o cualquier Y cosa. ahora Pero compartes un podcast con uno de tus mejores amigos hablando de cómics. O sea, efectivamente, las vueltas que da la vida. Pero bueno, sí, lo que sí. te digo, o sea, me daba muchísima cosa hablar en público, tal, de este tipo de cosas, porque no era tan bien recibido como ahora. Y este colega, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que trajo, porque a mí me flipaba lo que escuchaba de Civil War, y un día lo trajo, que él lo tenía. Y me llamó y tal, y cuando vi el cómic yo no me quería acercar. Y me llamó, me acerqué tal, yo con miedo de que me fuesen a decir algo, y recuerdo que se acercó un amigo suyo y empezó a decirle algo. ¿Qué coño haces con un cómic, tal, no sé qué, que eso es de críos, tal? Pues metiéndose con él. Mm. Y el chaval este era un tío muy grande, no sé qué. Bueno, no le pegó de milagro, tío. O sea, le soltó, ¿qué puto problema tienes? No sé qué. Pues el tío se engrandeció, no sé qué, le mandó a tomar por culo. No, no, bueno, lo siento, no pasa nada, tal. Buah, yo desde ese momento se me iluminaron los ojos, empecé a ver el cómic contento. Y este chaval fue el que me introdujo a Deadpool, porque él le encantaba. O sea, le encantaba el personaje. Yo me acuerdo una vez con él hablando, ¿vale? Estábamos en el autobús y me dio por decirle, ah, sí, ese personaje, Deadpool. Le dije Deadpool. Mira, o sea, no me pegó de milagro, tío. Me cogió del cuello de la camisa y me dice, que sea la última vez que tú me lo mencionas así. O me lo dices Deadpool o me lo dices Masacre, como de más te guste. Pero no me lo vuelvas a decir Deadpool. O Hostias. sea, Esa parte de la anécdota y no la conocía, ¿eh? pues sí, sí. Oye, ya te digo, me agarró de la camisa y me echó ahí y tal. Y Hostias, yo qué ya te bueno. digo, yo me tomé mucho cariño al personaje y demás. Y sí es verdad que yo al principio le llamaba Masacre. Y ya, pues contando un poco, o sea, es un personaje ya que me he metido en esto de épocas oscuras. eh, yo, este personaje a mí me gustaba mucho. Fue uno de los que hizo que me dejara de dar vergüenza el decir, tío, me gustan los cómics, es como soy, es lo que más me apasiona y ya está, y es lo que tiene. Y por ejemplo, yo recuerdo, tío, que alguna vez a lo mejor iba en el autobús leyendo Spider-Man y a lo mejor si me decían algo, pero yo que recuerdo que cuando empecé a leer Deadpool, me acuerdo, por ejemplo, una vez, tío, que estaba leyendo, porque a mí me encantaba el Deadpool Corps o Masacre Corps, y me acuerdo que estaba leyendo el cómic tal, y estaba Deadpool con la cabeza zombie, y de repente apareció una tía buenorra, y cuando se fueron a meter conmigo, vieron el TVO con un montón de sangre, con no sé qué, con la tía tal, y dijeron, hostia, qué guapo, ¿no? Y yo como, hostia, que voy a ser Ya. aceptado, tú, o Sí, sea, sí, sí. y fue como, era un Ya. personaje, tío, que lo leía en público y la gente no me decía nada. Mm. Y era como que me sentía como muy a gusto de decir, joder, por fin, y ya poco a poco fue cuando ya
Dije, mira, que me suda tres cojones, me voy a pillar todo mi puto vestuario de camisetas de superhéroes y Sí, todas las ya cosas. hablaremos, de Y hecho, ahí, ya hablaremos un día del, porque me parece muy interesante el tema de cómo ha cambiado, ¿no? La sociedad, ¿no? De antes ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. que pues alguien leía cómics o jugaba videojuegos, era un friki, ahora está muy bien visto, pero no sé, me gustaría darle un enfoque, o sea, o sea, por lo mejor hacer un repaso y comentar qué nos parece a nosotros eso y tal. Yo creo que podría estar guay para una segunda o tercera temporada del podcast, o sea, Sí, puede puede estar ser bien. algo A ver, interesante. Pero también es bueno, verdad que yo era muy friki, pero bueno, no, también. y yo también. Yo era la enciclopedia Marvel de mi clase en el bachillerato de o sea, película de Marvel Studios, pasa cualquier cosa y todos iban a mí o sea, siempre el buen rollo y tal, ¿no? Sí, a mí me Pero pasaba yo igual, era tío. el enciclopedia Marvel, ¿no? De cuando había oh, ¿esto cómo es en los cómics? O ¿qué pasa? No sé qué, y pues siempre acudían a mí, ¿no? O sea, yo era el friki de la clase y bueno, pero eso. Sí, pero es lo O que te digo. Y sea, que volviendo luego un al poco final al pues yo tema tampoco. de... O sea, yo iba siempre más No, no, a mi sí, sí. bola, juntándome más con gente a lo mejor unos años más, o sea, unos años menores a mí y tal. Y bueno, o sea, tampoco es que, o sea, me llevara mal con los de mi clase, pero pues tampoco había ese feeling, ¿no? Con algunos sí, pero no con todos. O sea, o sea, que me llevo genial con ellos, o sea, me presento gente buena, además una clase de nosotros excelente en bachillerato porque éramos los mimados del instituto, todos sacábamos buenas notas y tal, dábamos mucho asco, porque vamos, pero bueno, que eso, o sea, ya centrando un poco la charla, Sí, o sea, vamos volviendo un poco a... a lo de antes, o sea, volviendo un poco ya a los X-Men, pues si quieres tiramos, o sea, hablando ya para finalizar de Last Stand, decir que en general es una película que tiene sus puntos buenos, puntos malos. Es verdad que los puntos malos, sobre todo si los miras desde un punto de vista de adaptación, son bastante nefastos, Eso sí, tenía pero... que comentar yo, porque aquí, pues además Ujú. del tema de la banda sonora, que no vuelve John Ottman, porque no está Bryan Singer, o sea, porque Bryan Singer se fue a dirigir Superman Returns, y pues aquí dirigió Brett Ratner, el director de la trilogía de Rush Hour, las películas estas de Jackie Chan y el otro que no me acuerdo ahora el nombre, o sea, pero bueno, que se llaman aquí en España Hora Punta, o sea, son pelis estas de comedia y tal. Y Sí, muy sí, buena sí. de acción, o sea, a mí me parecen buenas pelis, o sea, más o menos. La primera me parece la mejor de las tres, pero que me las vi hace poquito. Y pues bueno, además de eso, uno de los puntos fuertes que tengo que destacar de esta película es que, al igual que la pasada con Rondador Nocturno, aquí tengo que destacar la interpretación, creo que se llama el actor Kelsey Grammer, como bestia. O sea, que además Ah, se sí, ve aquí. O sea, me parece de los mejores. O sea, primero, me parece la mejor caracterización del personaje en la gran pantalla. O sea, a nivel de maquillaje, de todo, o sea, me parece increíble. Y ya no solo eso, sino que su actuación me parece la mejor de todas también. O sea, es que es. Yo lo veo y veo a un bestia imponente, además de diplomático y tal. O sea, que sí es verdad, no científico, pero bueno, que lo sí, ve muy porque buena luego, adaptación y me mola mucho, o sea, me mola mucho las escenas que tiene, los diálogos, o sea, creo que uno de los personajes que más favorecidos salen en esta película y que peor perjudicados están conforme van pasando diferentes entregas en la franquicia. sí, o sea, de hecho el segundo que hubo está bien, está chulo y tal, y tiene sus momentos, pero es verdad que le noto, sobre todo no quiero decirlo así, pero sobre todo muy quejica, en ¿A el cuál? sentido de que, Al bestia sí, de la al de First precuela. Class, sí, el de las precuelas, ese es verdad que sobre todo no lo mostraban como más depresivo, más con todo el tema de la transformación, todo el rato con la cura esta que él tenía para ser humano. Ah, No sé, como que no me transmitía tanto lo que realmente significa bestia. Y sin no, es embargo, el de X-Men 3, tío, o sea, que... no sé, me gustaba mucho. Tenía esa pinta del típico peluchete entrañable Sí. que cuando te tienen que meter de hostias, te mete de hostias, pero que es un tío, la hostia de buena gente. Mm. Y no sé, tío, me gusta mucho. O sea, toda cómo reflejan ahora al personaje en actitud, tal, me parece que está bastante bien. O sea, la verdad es Además que que ya es sí, que eso no me acordaba de mencionarlo y bien, bien. estamos viendo aquí en comparación uno con el otro y es que, hostias. O Sí, bueno, uno parece sea, claro, de Teen Wolf y el otro sí que parece bestia, pero sí, sí, pero bueno.